tenemos a Gaspar Contreras desde Long Beach, California. Soy originario de Chapala, Jalisco, México. Yo era pescador en el lago de Chapala. Es un lugar místico para mí porque yo tuve varias experiencias en ese lago. Pues fue en mayo de 28 de 1999. Yo era pescador y tenía que levantarme a las 3 de la madrugada para ir a sacar el pescado. Y agarré mi canoa y comencé a remar para adentro, me persigné. Y yo percibí algo, un sonido extraño, a lo lejos, y volteé para un pueblo que se llama Tizapán y miré 3 luces que descendían de las cumbres del cerro. Y yo pensé, al instante me imaginé que eran aviones y seguí, pero la curiosidad no me dejó porque las luces seguían ahí estáticas y de repente una empezó a acercarse poco a poco y de repente la miré muy cerca. Entonces miré que hizo unos movimientos que ningún avión ni de los Estados Unidos puede hacer, esos movimientos muy rápidos. Y yo me impacté, dije, no puede ser el gobierno de México que esté probando alguna nave. Dije, esa es una tecnología avanzado. Entonces miré que la otra bajó de allá de la cumbre del cerro y prendió una luz como la que tienen los policías aquí en California, pero era una especie de luz como entre plateada, brillante, algo así. Y esa prendió la luz, la segunda bola de fuego, que era como bolas de fuego, prendió una luz y se fue por toda la carretera y llegó a Tizapán. Y la otra se quedó ahí donde mismo. Pero eso no es todo. Donde yo me asusté demasiado fue cuando yo estaba a medio lago casi. Y miré que se empezó a hacer como una especie de olas y no había viento, nada, viento alguno, corrientes, no había norte, sur. Y yo dije, vaya, pues esto sí que está raro. Esas luces están haciendo sus cosas, sus maniobras. Y dije, bueno, pues no sé qué será. De repente escuché como un zumbido, así como de abejitas, de una colmena de abejas, y de pronto miré que del fondo del lago salió una especie como cilindro, así, y giraba. Pero yo pienso que tenían que ver porque el cilindro, cuando se empezó a hacer como el oleaje, yo me asusté, dije, pues, ¿por qué? Y como hay misterios en ese lago que dicen que hay una serpiente muy grande, yo dije, ya me va a llevar la serpiente porque hay una historia de una serpiente muy grande. Y entonces miré que esa especie como de cilindro empezó a salir del agua y le miré nomás lo de la mitad y se quedó ahí estático en el agua. Sobre todo porque no había ningún viento alguno, norte, sur. Y el cilindro, cuando surgió del agua para arriba al viento, yo lo miré y prendió unas luces que le daban vueltas como foquito de Navidad, pero tenía como aros de luces. Haga de cuenta que eran unas mangueras como con luz adentro. Brillaba y causaba una especie como de ruido como panal de abejas, así algo así. Y yo me asusté cuando el cilindro se fue para arriba, no muy alto, algunos 120 pies del agua, estaba arriba, y miré que una bola de la que le comentaba que estaba en Tizapán, vino y se juntó con él, y le empezó a dar vueltas y se quedó con él. Entonces la otra que le comento, que iba por la carretera, se regresó y vino y se quedó, y la otra también vino, se juntó con él y se quedaron ahí estáticos como por 20 minutos y yo estaba impactado, no sabía qué hacer, ya no podía hacer nada, estaba muy asustado. Pues haga de cuenta como en la distancia unos 3 bloques. Entonces yo tuve mucho miedo y no podía ni remar los remos de mi canoa
y nomás dije, Dios mío, cuídame, que no me pase nada. Y me acosté en mi canoa y me quedé así mirando, y de repente empecé a escuchar así el ruido como que se iba alejando así, y me asomé a la canoa porque estaba acostado y miré que se iban alejando. Se fueron para Mezcala, Jalisco, un pueblo que está como media hora de Chapala. Se fueron por todo el lago y llegaron a ese cerro, y ahí se metieron y se escondieron. Y ya me quedé yo ahí asustado, empecé a remar por afuera, y cuando iba llegando a la orilla, miré que ya venían, pero ya no venía el cilindro, solo venía las 3 bolas. Y yo, en cuanto toqué tierra, empecé a correr y llegué al rancho donde estaba mi papá y le toqué. Y me dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué vienes así, todo pálido? Y le dije, no, es que unas bolas de lumbre me están siguiendo. Y dijo, yo creo que son las ánimas que te quieren llevar, y se agarró riendo. Y yo le dije, no papá, no es broma. Acabo de presenciar algo que yo nunca había visto, algo muy extraño. Y ya de manera así que me miró tan asustado que me dijo, ok, hijo, pásate, siéntate, ¿qué? Y le empecé a contar. Y si puede notarlo, mi voz hasta cambia de tono porque me acuerdo de esa experiencia. No se le había contado nunca a nadie, solo a mi papá y mis hermanos, pero nunca lo divulgamos porque decían que me iban a decir que estaba loco. Más o menos como no sé si se acuerda de esos autobuses que iban de Guadalajara a Chapala, esos pasajeros, como más o menos un autobús, un poco más grande que un autobús, pero era como un cilindro. Salió con una posición así parado, pero al llegar a cierta distancia en el viento, tomó otra posición, se acostó, o sea, iba como una flecha, después así, pero despacito. Y estas bolas que yo le comento lo iban escoltando. Aproximadamente transcurrió como 35 minutos, pero para mí fue eterno porque estaba asustado, sentí que no pasaba el tiempo, bien extraño. En ese entonces tenía 16, porque desde los días mi papá me empezó a llevar con él y me enseñó a remar, y me dijo que yo le iba a ayudar y que yo iba a ser pescador. Pues yo empecé a pescar por mi cuenta. Después de esto no miré nada, nunca más, pero alguien más sí lo miró. Pues yo pienso, al transcurso de todo este tiempo, al trayecto del tiempo, y fui creciendo y comprendiendo y mirando a la gente, las experiencias, yo pienso que yo fui testigo de un avistamiento ovni. No era tecnología nuestra, porque ese cilindro era una cosa muy extraña. Pero yo sé que ellos estaban haciendo algo ahí porque por algo estaban ahí, pero no hacen daño, porque si hicieran daño, ya nos hubieran causado daño a todas las personas. Pero ellos no quieren causar daño, ellos quieren más bien ayudarnos, pero no saben cómo explicárnoslo. No sabríamos sobrellevar emoción grande. Es una realidad, ellos están aquí